Muy buenas noticias, y es que el IRS anuncia que 1.500 millones de dólares en reembolsos de impuestos siguen sin ser reclamados. Así es, el IRS está ansioso por encontrar a estos millones de estadounidenses a quienes se le debe un total de 1.500 millones de dólares en reembolsos de impuestos. Y el tiempo corre. Solo tienen hasta el 17 de julio para poder reclamar este dinero. Los reembolsos no reclamados provienen de contribuyentes que no presentaron una declaración federal para el año fiscal 2019. Los impuestos de ese año debían presentarse en el año 2020, que fue el primer año de la pandemia, cuando el IRS extendió la fecha límite de presentación de impuestos hasta el 15 de julio por la emergencia sanitaria. Si bien la mayoría de los estadounidenses presentan declaraciones de impuestos anuales, algunas personas, en la mayoría de los hogares de bajos ingresos, no están obligadas a hacerlo. Por ejemplo, las personas que ganan menos que la deducción estándar generalmente no tienen que presentar ningún tipo de declaración ante el IRS, pero es muy posible que algunas personas simplemente no cumplieron con la fecha límite en el año 2020 debido a la pandemia. No queremos que esta gente pierda su ventana para poder recibir su reembolso. Alentamos a las personas a verificar sus registros y actuar rápidamente antes de la fecha límite. La deducción estándar en el año 2019 fue de $12.200 para individuos solteros y $18.350 para cabezas de familia, mientras que las parejas casadas que presentan una declaración en conjunto recibieron hasta $24.400. Pues, ¿cuánto podría obtener? Bueno, el reembolso medio promedio para el año fiscal 2019 fue de $893, según la información oficial por parte del IRS. Pero algunos contribuyentes podrían obtener mucho más, especialmente aquellos que califican para el crédito tributario por ingreso del trabajo. Ese crédito valía tanto como era $6.557. ¿Para cuándo tengo que presentar su declaración de impuestos? Los contribuyentes deben dirigirse correctamente y tener la declaración de impuestos sellada antes de la fecha límite, 17 de julio de este año 2023. Pero ¿qué pasa con el dinero si es que usted se aplaza y no llega a tiempo? Según la ley, los contribuyentes generalmente tienen 3 años para poder presentar y reclamar sus reembolsos de impuestos. Si no presentan la solicitud dentro de ese tiempo, el dinero va para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Debido a esta fecha de presentación retrasada en el año 2020, los estadounidenses tienen hasta el 17 de julio exactamente para presentar su declaración de impuestos del 2019 y reclamar este dinero que se les debe, en lugar de la fecha límite típica, que sería mediados del mes de abril. Y como noticia extra traemos lo siguiente, y es que el IRS anuncia un gran error, y es que golpea a miles de contribuyentes en el estado californiano afectados por desastres con fechas de vencimiento incorrectas. El Servicio de Impuestos Internos se disculpó con los contribuyentes a quienes se les envió cartas exigiendo el pago meses antes de lo previsto. El IRS envió cartas de aviso CP14 a los contribuyentes que aún deben impuestos del año 2022, exigiendo el pago dentro de los 21 días y, claro, amenazando un poco con multas e intereses por las demoras. Algunas de esas cartas fueron enviadas a contribuyentes en el estado de California, a quienes les habían otorgado una extensión para poder presentar y pagar sus impuestos. Si bien este aviso recibido por los contribuyentes afirma que deben pagar en 21 días, la mayoría de los contribuyentes de California tienen en realidad hasta finales de este año para poder pagar bajo la declaración de desastre. A principios de este año, el IRS concedió a la mayoría de los contribuyentes de California una prórroga exactamente hasta el 16 de octubre, después de que las tormentas invernales causaran deslizamientos de tierra e inundaciones en gran parte del estado. La agencia a menudo extiende los plazos para los contribuyentes que viven en áreas afectadas por desastres naturales, pero las computadoras del IRS no lograron distinguir esto entre contribuyentes a los cuales se les otorgan extensiones y a los que no se les otorgan. Los avisos confundieron y obviamente asustaron a muchos contribuyentes, los cuales inundaron al IRS con llamadas, y esto provocó tiempos de espera de hasta 2 horas.
El IRS oficialmente se disculpó con los contribuyentes y con los profesionales de impuestos por cualquier tipo de confusión, mientras continúan revisando esta situación. Los contribuyentes que reciben estas cartas, atentos, no necesitan llamar al IRS ni a su profesional de impuestos. El IRS anunció en abril un plan para poder tomar medidas enérgicas en contra de las personas que tienen altos patrimonios. Este plan era aprovechar los $80.000 millones en fondos adicionales que fueron prometidos por la ley de reducción de la inflación del presidente Joe Biden, aunque la agencia puede verse obligada a reducir esos planes. Los legisladores acordaron la semana pasada recortar su financiación en $21.000 millones como parte de este acuerdo que se llegó con el techo de deuda. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los ingresos del IRS podrían aumentar en $124.000 millones en la próxima década, teniendo personal adicional y obviamente nueva tecnología para mejorar este sistema. Y finalizando este video, los legisladores estadounidenses culpan a las criptomonedas de la brecha fiscal de la nación. En una carta dirigida a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, y al comisionado del IRS, Daniel Werfel, los miembros del Congreso expresan su preocupación por las prácticas de cumplimiento fiscal dentro del sector de las criptomonedas. En una carta dirigida a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, este comisionado plantearon sus preocupaciones, en el cual afirman lo siguiente: desde hace años, esta industria de las criptomonedas es una fuente importante de evasión fiscal y una parte significativa de la brecha fiscal de la nación de los Estados Unidos. Este dúo destacó un informe de auditoría de septiembre del año 2020, en el cual se señala que el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria señaló la incapacidad que tiene el sistema del IRS para identificar a los contribuyentes a favor de las criptomonedas debido a la falta de presentación de informes. La industria de las criptomonedas ha sido una fuente muy importante de evasión fiscal, y esto es una parte significativa dentro de esta brecha fiscal. Además, la ley de inversión en infraestructura y empleos, que es bipartidista por parte de Joe Biden, promulga que el presidente en noviembre del año 2021 obligaba a los contribuyentes a informar sobre las criptotransacciones a partir de este año 2023. Sin embargo, los congresistas afirmaron que las regulaciones propuestas aún no han tomado marcha. Sherman y Lynch perdieron la pronta publicación de las regulaciones propuestas para poder cerrar esta brecha fiscal y llevar a lo que sería la criptoindustria al pleno cumplimiento fiscal. Tan solo en el mes de mayo, el gobierno de Biden renovó su impulso para poder implementar un impuesto del 30% sobre la energía de minería de activos digitales. Esto va dirigido a los mineros de criptomonedas, lo cual fue anunciado por primera vez como parte del presupuesto del año fiscal 2024, el cual Biden en marzo de este 2023 promulgó. Sin embargo, el impuesto propuesto a la minería de criptomonedas no se incluyó en la legislación de mayo, la cual abordó el aumento del tope de la deuda estadounidense. Si bien las preocupaciones en torno a un impuesto del 30% sobre la minería de criptomonedas mermaron, los defensores de las criptomonedas creen que esto es un acuerdo temporal, pues el cofundador de Coinmetrics, Nick Carter, cree que la administración volverá a intentar imponer el impuesto en algún proyecto de ley general en el futuro. La Casa Blanca aún no ha respondido a la solicitud de comentarios por parte de Cointelegraph sobre sus planes en lo cual respecta al impuesto del 30% sobre la energía de minería de activos digitales.